Dios les bendiga. El mensaje de la palabra de Dios para hoy se titula El cristiano en tiempos de prueba. Uno de los textos más alentadores para el cristiano en tiempos de prueba es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sin embargo, dentro de nuestro caminar cristiano, ocurre que a veces juzgamos mal y apresuradamente las cosas que suceden en nuestra vida. Sabemos que Dios es bueno, sin embargo, muchas veces cuando nos encontramos pasando por tribulaciones, nos preguntamos, ¿por qué ocurre esto o aquello? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Y así sucesivamente. Muchas de esas preguntas, aunque pueden ser razonablemente humanas, también pueden reflejar nuestra ignorancia e inmadurez cristiana con respecto al carácter y el propósito de Dios para nuestra vida o la de nuestros seres queridos. Sin embargo, si hay un claro conocimiento y confianza en el carácter y propósito de Dios, no solo entenderemos que todo viene por causa de Dios, de su amor hacia nosotros, sino que aceptaremos gozosamente el trato de Dios, aun cuando esto conlleve tribulaciones como instrumentos de santificación en nuestras vidas. Es por esto que hoy meditaremos en varios textos de las Escrituras que nos ayuden a entender más acerca de nuestra relación con Dios en tiempos de prueba y cómo es que todas las cosas nos ayudan a bien. Veamos el cristiano y las tribulaciones. La Biblia en Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5, nos dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En la vida diaria hemos comprobado que la mayoría de las personas en sus tribulaciones se desequilibran, se sacan de balance, pero no es así con los hijos de Dios, ya que en estos las tribulaciones miden la capacidad de la paciencia de cada uno. En cada uno la paciencia es parte del fruto del Espíritu que se va produciendo en nuestras vidas, según Gálatas capítulo 5. De acuerdo a la Biblia, el crecimiento del cristiano está relacionado con las tribulaciones y sobre todo con la paciencia a través de estas tribulaciones. Dios se vale de esto para hacernos crecer para nuestro bien, no para el bien o el provecho suyo, pues Él no necesita perfeccionarse, porque Él ya es perfecto en todo. Los que necesitamos perfeccionarnos en este aspecto somos nosotros. Ahora bien, Dios no quita las tribulaciones de nuestra vida, sino hasta que logre el objetivo u obtenga el resultado de las mismas. Las tribulaciones en nuestras vidas se dan para que le saquemos provecho, ya que traen consigo unos excelentes resultados. Dios no permite las tribulaciones para preocuparnos, ya que para los hijos de Dios todo obra para bien. El preocuparnos o deprimirnos produce frutos malos y no buenos. Dios nos atribula para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Por eso y ante eso debemos confiar en el Señor. Pablo decía que nos debemos de gloriar en las tribulaciones. Pero ¿eso qué es? Debemos entender que no debemos gloriarnos propiamente de las pruebas o tribulaciones en sí mismas, sino en los resultados de las mismas. Después de la prueba viene el descanso, y esto es algo maravilloso. En Hebreos capítulo 12, versículo 11 se manifiesta eso diciendo, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Lo que hemos comprobado es que sin conocimiento bíblico, la tribulación produce ira, maldición o hasta blasfemia contra nuestra propia vida o contra la de Dios. Pero en el conocimiento del Evangelio, de la gracia de Dios, esto produce paciencia, siempre y cuando nuestro proceder sea el correcto. Si este es el correcto, no tendríamos entonces nada que temer. Esto es así debido a que en la Biblia se nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare,
eso también cegará. Así que debemos confiar en el Señor y también en nuestro proceder cristiano. La paciencia y el consuelo del cristiano. Veamos lo que produce el tener conocimiento, según Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí aparece otra vez la palabra paciencia. Para actuar con humildad y mansedumbre, debemos soportar a nuestro prójimo con paciencia, que es consecuencia de la tribulación. La persona más paciente es la que más ha sido atribulada. La tribulación y sobre todo el ejercicio en ella trae perseverancia, y la perseverancia llega por soportar la prueba a las cuales somos sometidos constantemente por Dios. En 2 Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 4 leemos: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios no por un hombre. Una situación no es igual a otra. No pidamos consuelo de hombres, solo Dios puede consolar. Si se hace de esta forma, el consejo no será de nosotros, pues es de Dios. Somos consolados cuando acudimos a Dios en oración y en comunión con su palabra. Como por ejemplo, tomemos la historia de Job, que fue consolado por Dios a pesar de que tuvo amigos cercanos que quisieron consolarle, pero no contaron con la sabiduría y la dirección que solamente Dios tiene. José fue consolado por Dios aunque él no tuvo amigos, no tuvo a nadie a su lado. Pero él, aunque era inocente, confió su causa a Dios, y Dios le consoló y le dio a final de cuentas la victoria. Y es más, en este periodo de la gracia, después de la cruz del Calvario, Jesucristo dice que el Consolador está dentro de nosotros, no arriba ni con nosotros, sino en nosotros. Conociendo esto, podemos poner a Dios antes que a todo lo demás. Salmos 22:5 nos dice: clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. El salmista manifiesta esa confianza que tenía en Dios. Entendemos que la tribulación produce un carácter a prueba de vencimientos. Somos más que vencedores, como lo dice Romanos 8:37. Pero es en esta vida donde Dios forja nuestro carácter cristiano. Dios sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Podemos notar en la Biblia que Pablo tuvo grandes tribulaciones, pero él aprendió a ver los resultados de estas, las consecuencias de las mismas, que es lo que nos debe de importar. A veces nos olvidamos de este aspecto. Sin embargo, como hijos de Dios, tenemos que entender que cuando venga la tribulación, no veamos en sí la prueba o la tribulación. Esperemos el resultado de esta, pues el resultado es lo que realmente interesa, el cual es una promesa, es un fruto de parte de Dios en nuestras vidas. Por eso podemos dar gracias a Dios en todo. Recuérdese que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, porque esto es una promesa irrevocable de parte de Dios para cada uno de sus hijos. Veamos la duración de la corrección de parte de Dios. En Salmos 94, versículos del 12 al 13, se nos dice: bienaventurado el hombre a quien tú, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. Debemos ver más allá de las tribulaciones. Veamos los resultados que producen. Dios está llevando a cabo su propósito eterno, el cual se desarrolla en lo que es temporal en esta vida. Pablo escribió a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diciendo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Y esa perfección Dios la obra a través de las pruebas o las tribulaciones, las cuales son las herramientas que cosechan el fruto del Espíritu en nuestra vida. Dios no se cansa de cultivar nuestras vidas porque el día de la cosecha final aún no ha llegado. Ya sea que Dios nos llame a su presencia o que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, entre tanto, Dios sigue corrigiendo nuestras vidas hasta el final. ¿Cuál es el propósito de la constante disciplina y corrección del Señor? El autor de Hebreos lo expresa de esta forma: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Estos versículos mencionan que es para hacernos aptos para toda buena obra, o sea, para que todos los hijos de Dios estemos capacitados para hacer el bien aún en tiempos de prueba. Por eso Dios nos ejercita. Dios sabe en qué áreas necesitamos crecer, para que tales áreas sean corregidas por Él, para que lleguemos, como dice Pablo, a la estatura del varón perfecto, que el apóstol Pedro describe de la siguiente manera: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Por causa del propósito de Dios en nosotros, no solo podemos soportar las tribulaciones presentes, sino, como dice Pablo, aún gloriarnos en ellas, porque Dios está haciendo cada vez más y más semejante nuestra vida al carácter de Cristo. En cuarto lugar, veamos el resultado de la corrección de parte de Dios. Lamentaciones capítulo 3, del 31 al 33 se nos dice: porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Sin el conocimiento de las Escrituras y del Evangelio, que nos revelan el carácter y el propósito de Dios, las tribulaciones traerían tristeza, miedo, temor e inseguridades. Pero sabemos que Dios no hace las cosas por gusto, las hace con un propósito, nos entristece con un propósito. El Señor no se alegra de nuestro sufrimiento, ni tampoco reduce la corrección, la cual nos ayuda a crecer, porque lo que verdaderamente importa son los resultados. Dios usa las tribulaciones o la adversidad para que dependamos de Él, para que pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para que entendamos su propósito. La tendencia de muchos hombres es depender de ellos mismos, creando autosuficiencia, la cual llega a convertirse en idolatría. Sin embargo, Dios, que sabe esto, como Padre amoroso, nos corrige para que participemos de su carácter, como lo dice el autor de Hebreos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. La santidad es el fruto de la justicia, y este es un ejercicio constante de Dios hacia nosotros, lo que provoca una dependencia día a día de Dios. Él desea nuestra dependencia siempre de Él, pues si no fuese así, ya nos habría dado todo y tuviésemos todas las necesidades, ya que Él es dueño de todo. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Padre Nuestro, que nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No dice: danos nuestro pan para siempre. Él nunca permitirá que rindamos culto a la independencia y autonomía. Dios quiere que dependamos cada día de Él. Y si Dios está en todos nuestros planes, como resultado, entonces todo nos saldrá bien.
Un texto alentador es 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este versículo habla contra nuestra autosuficiencia. Dios es quien tiene el control sobre nuestras tentaciones y pruebas. Es Dios quien nos auxilia en medio de las tribulaciones. La promesa es no ser probados más de lo que podamos resistir. Por eso debemos y podemos confiar en nuestro Padre Celestial y darle gracias en todo tiempo, aún en los tiempos de prueba. En la Biblia encontramos en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3 lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En conclusión, no nos cansemos de perseverar, sigamos adelante, porque después de las tribulaciones viene el resultado de parte de Dios, viene el premio, viene el galardón. La tribulación produce paciencia, y esto viene a constituirse en madurez en nuestras vidas como cristianos, que es Cristo formándose en nosotros. El apóstol Pablo enfatiza en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted y yo tenemos un conocimiento del Evangelio y amamos a Dios. Procuremos crecer más y más en ello, porque fuimos llamados por Dios, y esto implica que hay un propósito de parte suya para nuestra vida. Todo nos ayuda para bien, aunque a veces nos equivocamos y sufrimos las consecuencias de esto. Esto debe servirnos para crecer. Lo importante es darle la prioridad a las cosas de Dios y tendremos buenos frutos. Si usted aún no ha conocido al Señor, si usted no conoce su propósito, si usted no se identifica con su amor, la invitación de la palabra de Dios es para que le conozca a través de su palabra y del mensaje del Evangelio, el cual revela que Cristo Jesús ha dado su vida en rescate por la suya. Él pasó la mayor de las tribulaciones por su causa y por la mía, para rescatarnos del poder del pecado, del poder de la muerte, del poder del infierno, del poder de Satanás mismo, y darnos una nueva vida juntamente con Cristo, perdonando nuestros pecados y rescatándonos de la vana manera de vivir sin esperanza, sin fe, sin Dios. Busque al Señor de todo corazón. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.